15 de enero de 2009. Aeropuerto de LaGuardia, Nueva York. Un Airbus A320 de la compañía US Airways se prepara para un vuelo con destino el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, realizando escala en Charlotte, Carolina del Norte. A las 3 de la tarde hora local, los 150 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación subían a bordo del Airbus A320 situado en la puerta de embarque. En cabina realizaban los preparativos mientras esperaban la confirmación de la torre de control para iniciar el rodaje a la pista de despegue asignada. Realizaron la demostración de emergencia y se aseguraron de que todo estaba en orden. El avión era un Airbus A320-214, propulsado por 2 motores turbofan CFM International 565B4P. La tripulación estaba formada por el comandante Chelsea Sullenberger, Sully, de 57 años de edad. Se había formado en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Tenía acumuladas casi 20.000 horas de vuelo, de las cuales casi 5.000 horas fueron en el Airbus A320, y también contaba con experiencia en planeadores, además de ser formador en aviación. Este hecho sería clave en el desenlace de esta historia. Le acompañaba en cabina el primer oficial Jeff Skiles, de 49 años, y con más de 20.000 horas de experiencia en vuelo, aunque no muchas de ellas en el A320. El resto de la tripulación estaba formado por las azafatas Donna Dent, Doreen Welsh y Sheila Dale en la cabina de pasajeros. Una vez recibida la autorización de la torre de control, se dirigieron a la pista de despegue. A las 3:24 hora local, el Airbus A320 de US Airways, los 150 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación se encontraban en la pista de despegue número 4. Era un día despejado, con apenas nubes en el cielo y vientos ligeros. Todo apuntaba que tendrían un vuelo sin complicaciones. El capitán Sully puso los motores a toda potencia, e inmediatamente el Airbus del vuelo 1549 de US Airways avanzaba a toda velocidad por la pista. El Airbus A320 alcanzó la velocidad de rotación y comenzó a elevarse. Finalmente despegaron del aeropuerto de LaGuardia en Nueva York. Durante el despegue, todo marchó con normalidad, tanto que nada les hacía sospechar lo que estaba a punto de suceder. A los pocos minutos del despegue, se encontraban a unos 700 pies, en plena maniobra de ascenso. A las 3:25, el Airbus A320 de US Airways alcanzó los 2.800 pies de altura. Repentinamente apareció frente a la aeronave una inmensa bandada de gansos canadienses. El capitán Sully trató de esquivarlos, pero nada impidió que recibieran un gran impacto. Un gran estruendo resonó por toda la cabina. Lo único que tenían claro es que el sonido procedía del impacto de la aeronave con las aves que acababan de encontrarse de frente. Los gansos habían chocado contra el Airbus. Sin embargo, la tripulación aún desconocía si se habían producido daños y, en dicho caso, del alcance de los mismos. La duda rápidamente se despejó al aparecer en pantalla varios errores de advertencia. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, escuchaban fuertes golpes acompañados de un fuerte olor a combustible. Al observar a través de las ventanillas de la aeronave, varios pasajeros se percataron de que los motores se habían parado. En la cabina de los pilotos no tardaron en darse cuenta de que ambos motores habían sido afectados y se habían apagado. El capitán Sully tomó los mandos de la aeronave, mientras el primer oficial Skiles comprobaba la lista de verificación para tratar de reiniciar los motores. Mientras tanto, el Airbus A320 siguió ascendiendo hasta los 3.000 pies a una velocidad de 340 km por hora, unos 185 nudos. A partir de ese momento, comenzó el descenso en planeo, alcanzando una velocidad de casi 400 km por hora, unos 240 nudos. El primer oficial Skiles seguía intentando reiniciar los motores sin éxito. Se encontraban a unos 1.600 pies de altura, cuando el capitán determinó que no lo conseguirían. En ese momento se puso en contacto con la torre de control del tráfico aéreo. Cactus 1549, turn left heading 270. This is Cactus 1539, hit birds, so lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia.
Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. 220. Tower, stop your departures. Got emergency returning. Who is it? 1529. He bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately. Cactus 1529, which engines? He lost thrust in both engines, he said. Got it. Cactus 1529. We can get it for you. Do you want to try to land 1313? We're unable. We may end up in the Hudson. All right, Cactus 1549. It's going to be left traffic to runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? Cactus 1549. Runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. Idiot. I'm not sure we can make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Teterboro? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. Teterboro, Empire. Actually, LaGuardia departure guy, emergency inbound. Hey, guys. Cactus 1529 over the George Washington Bridge. Wants to go to the airport right now. Wants to go to our airport. Check. Does he need assistance? Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1? Runway 1, that's good. Cactus 1529, turn right 280. You can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about 7 miles. Eagle Flight 4718, turn left thing 210. 210, 4718. I think he said he was going in the Hudson. Cactus 1529, Houston. Cactus 1529, if you can, you got runway 29 available at Newark up at 2 o'clock in 7 miles. Mientras tanto, en cabina, luchaban por hacerse con los controles de la aeronave, pero los motores no respondían. El capitán Chelsea Sullenberger, Sully, y el primer oficial Jeffrey Skill mantuvieron la calma y actuaron como dos auténticos profesionales. Evaluaron los daños, revisaron las listas de comprobación y trataron de reiniciar los motores sin éxito. Al no conseguirlo, declararon la emergencia a la torre de control para intentar regresar el aeropuerto. Pero no tardaron en darse cuenta de que esta maniobra era inviable en las condiciones que se encontraba la aeronave. Pasaron sobrevolando a tan solo 270 metros de altura el puente George Washington. Aunque inicialmente el capitán confirmó al control aéreo que aterrizarían en el aeropuerto de Teterboro, se dieron cuenta de que sería imposible, y además el riesgo aumentaría en tierra. Sin embargo, la segunda opción que se planteaban, el amerizaje en el río, no estaba exenta de peligro. Al contrario, se trataba de una operación de alto riesgo, ya que el impacto contra el agua podía ser de tal magnitud que ocasionase grandes daños, e incluso podría darse el peor de los finales. Además, en caso de que consiguieran amerizar, también estaba el riesgo de que el agua entrase dentro de la aeronave, lo cual dificultaría la visualización de las salidas de emergencia y la apertura de las puertas para poder evacuar a tiempo. Pero aunque lo consiguieran, y en el hipotético caso de que el agua no inundase la aeronave, la evacuación debía llevarse de una manera muy estructurada y realizarse en un tiempo récord, ya que en algún momento el agua podría entrar y terminar hundiendo el avión. El capitán Sullenberger en ese momento informó a la tripulación en la cabina de pasajeros que se preparasen para el impacto. A pesar de los riesgos, había decidido intentar amerizar en el río Hudson, ya que intentar aterrizar en tierra solamente incrementaba el peligro, tanto para los pasajeros como para las personas en tierra. Las azafatas prepararon la cabina e informaron a los pasajeros del inminente impacto. Pero los pasajeros no habían prestado atención a la demostración de emergencia, llevada a cabo minutos antes del despegue,
por lo que muchos pasajeros no sabían cómo actuar en dicha situación inesperada. Los controladores del tráfico aéreo alertaron a la Guardia Costera para que todos los barcos que se encontraban en el río Hudson estuvieran informados y pudieran ayudar en las labores de rescate. El avión seguía su descenso en dirección al Hudson, mientras toda la tripulación y los pasajeros estaban preparados para el impacto. Los últimos momentos parecían interminables, pero finalmente sobre las 3:31, hora local, el Airbus A320 del vuelo US Airways 1549 se acercaba al río a una velocidad de 140 nudos, unos 230 km por hora, y realizó un amerizaje sin motores sobre las heladas aguas del río Hudson. A pesar de que todos esperaban un fuerte impacto contra el agua, el amerizaje se produjo de forma suave. En la cabina de mandos, aún no sabían si el amerizaje había tenido éxito, ya que al impactar con el agua, este había salpicado por todo el parabrisas impidiendo visualizar la situación momentáneamente. Tras unos instantes, el capitán Sully y el primer oficial comprobaron que el avión se había detenido en el río y todo parecía en orden. Ambos se miraron de arriba a abajo para comprobar que ninguno de ellos estaba herido. En ese mismo instante, comprobaron que el agua fluía por el suelo de la aeronave, llegando a la altura de sus tobillos. Había que evacuar a los pasajeros inmediatamente, antes de que fuera demasiado tarde. Inmediatamente el capitán Sully acudió a la cabina de pasajeros y dio la orden para comenzar una inminente evacuación, ya que las heladas aguas del río Hudson comenzaban a entrar dentro del Airbus A320. La tripulación comenzó a evacuar a todos los pasajeros. Abrieron las 4 ventanas de emergencia sobre las alas y desplegaron la rampa hinchable en la puerta delantera derecha. La rampa de la puerta izquierda no se desplegaba, por lo que tuvieron que accionarla manualmente tirando de la palanca. Por si la situación no fuera lo suficientemente tensa, entraba agua por las puertas que estaban abiertas. Había un agujero en el fuselaje que permitía la entrada de más agua. Además, alguien abrió una de las puertas traseras de la aeronave, permitiendo que más agua entrase en el interior de la aeronave, dificultando así la maniobra de evacuación. Viendo que el nivel del agua estaba subiendo en el interior de la aeronave, las azafatas instaron a los pasajeros que seguían en la parte trasera del avión a no esperar en el pasillo central y saltar a través de los asientos para poder evacuar lo antes posible. Pero esto no era posible para todos ellos, ya que uno de los pasajeros se encontraba en silla de ruedas. También se encontraba a bordo una mujer que sostenía un bebé en brazos. Uno de los pasajeros se percató de esto y se hizo hueco entre el resto de pasajeros para proporcionarle ayuda. Finalmente, tras varios minutos de tensión, el capitán Sully se aseguró de que nadie quedase dentro del Airbus, completando totalmente la evacuación de todos los pasajeros y miembros de la tripulación. Realizar la evacuación en el menor tiempo posible era vital. No solo se trataba de salir de la aeronave, ahora se encontraban en medio del río Hudson a bajas temperaturas y con el riesgo de que la aeronave se acabase hundiendo. Había pasajeros esperando en las rampas de evacuación con el agua hasta las rodillas. Otros estaban en el agua con los chalecos salvavidas. Otros estaban en las propias alas del avión, y algunos, dominados por la tensión de la situación, se alejaron a nado por miedo al hundimiento de la aeronave o de una posible explosión. Cabe destacar que en esa época del año las temperaturas eran bajas y se encontraban a menos 7 grados centígrados, mientras que el agua estaba a unos 5 grados. Permanecer demasiado tiempo en contacto con el agua y con la temperatura del aire tan fría podía ocasionar la hipotermia de los pasajeros. Afortunadamente, los barcos de rescate no tardaron en llegar, ya que la torre de control había alertado a la Guardia Costera y a algunos barcos les había dado tiempo a acercarse a la zona del impacto. Rápidamente, 2 ferries comenzaron a recoger a los pasajeros. Poco después llegaron más barcos, incluidos los de la propia Guardia Costera de Estados Unidos. Por recomendación del capitán,
recogieron primero a los pasajeros que se encontraban sobre las alas del Airbus. Después de 24 minutos de tensión, la evacuación se había finalizado por completo, trasladando a todos los pasajeros a los hospitales más cercanos. Mientras tanto, la cola del Airbus A320 del vuelo 1459 de US Airways se encontraba completamente sumergida en las aguas del río Hudson. A pesar de la magnitud del incidente, no hubo fallecidos. No obstante, 95 de los 155 ocupantes de la aeronave, entre pasajeros y tripulación, resultaron heridos leves, y 5 de ellos con heridas graves. Algunos de ellos tuvieron que recibir asistencia por hipotermia. Muchos de los pasajeros sufrieron posteriormente secuelas con flashbacks, insomnio, ataques de pánico, etc., incluido el controlador de vuelo que asistió en la emergencia. El avión, que se encontraba casi sumergido, fue remolcado fuera del agua y trasladado para realizar las investigaciones correspondientes. Al sacar el Airbus A320 fuera del agua, descubrieron que uno de los motores se había desprendido con el impacto del amerizaje. Posteriormente, este motor fue recuperado para su análisis. La primera evaluación realizada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, indicó que el vuelo 1459 de US Airways perdió potencia tras el impacto de sus motores con un ave. Esta conclusión fue contrastada al analizar tanto las grabaciones de voz de la cabina como los datos de vuelo. Se descubrió que 2 días antes del incidente, el motor derecho de la aeronave experimentó una parada en el compresor. Sin embargo, este fue reparado con éxito al sustituir un sensor de temperatura defectuoso. Posteriormente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte descubrió pruebas de daños causados por el impacto de un objeto blando en el motor derecho, junto con residuos orgánicos, incluyendo una pluma. El motor izquierdo también presentaba impactos de objetos blandos, con abolladuras tanto en el rotor como en el borde de entrada de la cubierta del motor. 5 paletas guía de entrada de refuerzo estaban fracturadas y faltaban 8 paletas guía de salida. Ambos motores, a los que les faltaban grandes partes de sus carcasas, fueron enviados al fabricante para un análisis detallado. Más tarde, la aeronave fue trasladada a Kearney, Nueva Jersey. Los restos de aves encontrados en los motores fueron identificados mediante pruebas de ADN como procedentes de gansos canadienses, que normalmente exceden el peso que los motores están diseñados para soportar en caso de ingestión. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte utilizó simuladores de vuelo para evaluar la posibilidad de que el vuelo 1459 de US Airways hubiera podido regresar de manera segura al aeropuerto de La Guardia o desviarse a Teterboro. Es importante destacar que el informe de la NTSB consideró estas simulaciones como poco realistas, ya que el giro inmediato realizado por los pilotos durante las simulaciones no reflejaba ni tenía en cuenta el retraso de tiempo necesario para reconocer los impactos de las aves y decidir las acciones a seguir. De los 13 intentos del simulador de regreso a La Guardia, solo 7 tuvieron éxito, y solo uno de los 2 intentos de llegar a Teterboro tuvo éxito. Una de las simulaciones a las que se añadió un retraso de 35 segundos para permitir la toma de decisiones adicionales no resultó exitosa. Durante su testimonio ante la NTSB, el capitán Sullenberger afirmó que no había tiempo suficiente para llevar la aeronave hacia ningún aeropuerto y que, de haberlo intentado, probablemente habría puesto en peligro tanto a los pasajeros a bordo como a muchas personas en tierra. La decisión del capitán Sullenberger fue la decisión acertada. El trabajo en equipo y la buena toma de decisiones por parte de la tripulación fueron la clave del éxito final de este vuelo. A raíz de este incidente, se llevaron a cabo mejoras en las aeronaves, incluyendo elementos útiles en caso de amerizaje, aunque la ruta no lo precise específicamente, y en la formación de los pilotos para aterrizajes en el agua,
así como mejoras en las listas de comprobación en caso de emergencia. La tripulación del vuelo 1459 de US Airways fue condecorada y reconocida por el buen trabajo en este incidente. El milagro en el Hudson, nombre que recibió el incidente que involucró al vuelo 1549 de US Airways, representó un punto de inflexión crucial para la seguridad en la aviación. Este evento impulsó una exhaustiva revisión de protocolos, procedimientos y medidas preventivas, con el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de colisiones con aves y sus posibles consecuencias. Aerolíneas y entidades reguladoras de todo el mundo incorporaron las lecciones aprendidas de este vuelo en sus programas de formación, procedimientos de emergencia y en el diseño de aeronaves, reforzando aún más la seguridad de los pasajeros. Uno de los resultados significativos del incidente del vuelo 1459 de US Airways fue una mayor conciencia acerca de las medidas para prevenir colisiones con aves. Los aeropuertos comenzaron a implementar estrategias mejoradas de control de vida silvestre para reducir la presencia de aves y otros animales cerca de las pistas y rutas de vuelo. Se enfocaron en medidas de control, como la gestión del hábitat, la utilización de sistemas de radar para detectar aves y técnicas de espantapájaros, todas ellas adquiriendo una importancia renovada para disminuir el riesgo de incidentes similares. Estas acciones contribuyeron a mejorar la seguridad operativa en los aeropuertos y en las áreas cercanas a las pistas de aterrizaje. Después de una minuciosa investigación de varios meses, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, propuso varias recomendaciones con el objetivo de fortalecer la seguridad de las aeronaves. Estas sugerencias abarcaron mejoras en el diagnóstico de problemas en los motores durante el vuelo, la mejora de las sesiones informativas de seguridad antes del despegue, y la ampliación de la formación en simuladores para incluir escenarios que involucren fallos de motores a baja altitud. Estas medidas buscan elevar los estándares de seguridad y prevenir futuros incidentes. El incidente del vuelo 1459 de US Airways motivó a los fabricantes de aviones a revisar cómo podrían hacer que las estructuras y sistemas de las aeronaves fueran más resistentes a los impactos de aves. Investigadores e ingenieros trabajaron juntos para crear diseños de motores más robustos, utilizar materiales reforzados y desarrollar tecnologías innovadoras, con el propósito de hacer que las aeronaves sean capaces de resistir impactos de aves. Estos avances han fortalecido la capacidad de las aeronaves para enfrentar desafíos inesperados, ofreciendo así una mejora adicional en la seguridad de los pasajeros. La historia del vuelo 1459 de US Airways resaltó la importancia del entrenamiento para aterrizajes de emergencia en agua. Se llevaron a cabo revisiones exhaustivas en los programas de formación, con el objetivo de dotar a los pilotos y la tripulación de cabina con las habilidades necesarias para gestionar aterrizajes en el agua de manera efectiva. Se incorporaron simulaciones, escenarios y ejercicios prácticos en los planes de estudio de formación, asegurando así que los profesionales de la aviación estén bien preparados para responder de manera hábil a situaciones de emergencia relacionadas con el agua. La destacada actuación del capitán Sullenberger y el primer oficial Skiles resaltó la importancia crítica de la formación de los pilotos para manejar situaciones de emergencia. Las autoridades aeronáuticas y marítimas trabajaron conjuntamente para mejorar los procedimientos de coordinación en operaciones de rescate, asegurando respuestas rápidas y la integración efectiva de recursos. El incidente actuó como un impulsor para desarrollar protocolos de comunicación robustos y llevar a cabo ejercicios de formación conjunta. Esto garantiza una mayor eficacia en las acciones de rescate y una colaboración más fluida entre las entidades encargadas de la seguridad aérea y marítima. El capitán Sully y el primer oficial Skiles destacaron como héroes en el milagro en el Hudson. Su habilidad para mantener la calma en situaciones extremas y su rapidez de pensamiento frente a la adversidad demostraron la esencia de la importancia de los auténticos profesionales de la aviación. Las acciones del capitán Sully Sullenberger y del primer oficial Jeffrey Skiles no solo salvaron vidas, sino que también establecieron un estándar de excelencia en la habilidad de pilotar, ganando reconocimiento a nivel mundial. El capitán Sully fue condecorado con la Medalla de Maestría del Gremio de Pilotos y Navegantes Aéreos por su destacada contribución en el incidente del vuelo 1459 de US Airways.
Después del exitoso rescate del Airbus A320 del río Hudson, y dado que a diferencia de la mayoría de las aeronaves involucradas en accidentes, la estructura no sufrió daños graves. Tras finalizar la investigación, el American International Group decidió donarlo al Museo de Aviación de las Carolinas. En plena noche, en mitad del Océano Atlántico, un Airbus A330 que transportaba 306 pasajeros y tripulación, de repente se quedó sin combustible. Las luces se apagaron, las máscaras de oxígeno cayeron del panel superior, y el ruido de los motores se sustituyó por un inquietante silencio en plena oscuridad. El enorme avión comenzó a descender hacia el océano. Los pilotos estaban aturdidos, intentando planear el avión lo más lejos posible. Las azafatas preparaban a los pasajeros para un amerizaje de emergencia en el océano, algo que probablemente habría sido una sentencia de muerte para todos a bordo. Esto fue una pesadilla, pero increíblemente nunca tuvo que ocurrir. Muchos relatos sobre este incidente se centran en sus aspectos técnicos, pero eso es solo la mitad de la historia. La verdad es que en el fondo, esta es una historia fascinante sobre la psicología humana. Es una historia sobre cómo las personas toman decisiones bajo presión cuando se enfrentan a información ambigua. Esta es la historia del vuelo de Air Transat 236. Antecedentes de vuelo. La noche del 23 de agosto de 2001, 293 pasajeros y 13 tripulantes embarcaron en un Airbus A330 de Air Transat, en el aeropuerto de Pearson en Toronto, Canadá. Se dirigían a Lisboa, en Portugal, a 7 horas de viaje. La mayoría de los pasajeros iban de vacaciones y esperaban disfrutar del soleado clima de Portugal durante unas semanas, aunque también había muchos portugueses que volvían a casa. No tenían ni idea cuando subieron al avión esa noche de que un fallo crítico en uno de los motores pondría en grave peligro sus vidas a mitad de camino en pleno Océano Atlántico. A330. Los pasajeros no deberían haber tenido motivos de preocupación, ya que el Airbus A330 era un avión de última generación. Un avión provisto de potentes ordenadores que dan todo tipo de información a los pilotos, y con cientos de sensores a bordo. Todos sus sistemas estaban automatizados y desde su introducción hace unos años, se había consolidado como uno de los aviones más seguros del cielo. La aeronave utilizada para este vuelo tan solo tenía 2 años. Los pilotos. Al mando del vuelo se encontraba el capitán Robert Piché, de 48 años. En su época de piloto había acumulado más de 16.000 horas de experiencia de vuelo en una amplia variedad de aeronaves e hidroaviones en las duras escaladas del norte de Canadá. Sin embargo, para ser un piloto de aerolíneas, tenía una historia poco habitual. Antes de ser contratado por Air Transat, había cumplido 16 meses de una condena de 5 años de cárcel, tras ser sorprendido contrabandeando marihuana a Estados Unidos en una avioneta. Sin embargo, todo en esta carrera llena de acontecimientos palidecería en comparación con la crisis que se desplegaría sobre el océano en aquella noche. Piché, acompañado en la cabina por el primer oficial Dirk de Jager, que tenía unas 5.000 horas de vuelo de experiencia, de las cuales unas 400 eran en el A330. Aunque con menos experiencia que el capitán, él también había volado una gran variedad de aviones antes de entrenarse para volar el Airbus con Air Transat. Ambos pilotos tenían un entrenamiento impecable y un gran historial de resultados con la compañía aérea. Una vez que el avión había sido cargado con 48 toneladas métricas de combustible para la travesía a través del Atlántico y todos los pasajeros habían embarcado, el vuelo 236 empezó a moverse por la pista de despegue. En Toronto eran las 9 de la noche, hora local, y esperaban llegar a Lisboa en unas 7 horas. El capitán realizó en cabina la rutina tradicional mientras estaba en la pista y encendió los motores para el despegue. Una vez en el aire, los pilotos giraron el avión hacia el este y subieron a la altitud de crucero de 39.000 pies. Durante las primeras horas todo fue bien. Los pasajeros se acomodaron para descansar durante el vuelo, ya que estaba previsto que llegaran a Lisboa por la mañana temprano. Durante los vuelos de larga distancia, los pilotos no tienen mucho que hacer en la cabina. Revisando la lista de comprobación del piloto automático utilizado por los pilotos en este vuelo, sus funciones consistían principalmente en la comprobación de la cantidad de combustible, el plan de vuelo con informes de posición al control del tráfico aéreo, ya que no había radar sobre los océanos, y controlar los sistemas de la aeronave. Todo era rutina en la cabina en las primeras 4 horas.
Mientras el avión aceleraba a través del Atlántico, una indicación inusual, justo después de las 5 de la mañana, cuando estaban a mitad de camino sobre el océano, los pilotos obtuvieron una lectura inusual con respecto al motor número 2, el motor derecho del avión. Los ordenadores de a bordo avisaban de que la presión del aceite en el motor era alta, que la cantidad de aceite era baja y que la temperatura del aceite era baja. Los pilotos nunca antes habían visto una combinación de advertencias como estas. Normalmente en el transcurso de un vuelo, las temperaturas del aceite del motor aumentan. Los pilotos buscaron en el manual de instrucciones de vuelo para ver si encontraban algo, pero no había ninguna explicación para esas lecturas inusuales en ninguno de los manuales que pudieran explicar esa combinación de indicaciones. Cuando esta búsqueda no dio ningún resultado, el avión de Air Transat solicitó por radio al centro de control en Mirabel, Quebec, regresar a Canadá. Les transmitieron los inusuales avisos, y desde tierra les respondieron que lo iban a investigar y se pondrían de nuevo en contacto con la aeronave. Mientras tanto, los pilotos continuaron controlando las indicaciones del motor. En la cabina de pasajeros no había señales de problemas. Muchos de los pasajeros dormían, pero en unos instantes les esperaría un brusco despertar. Unos 30 minutos más tarde, justo después de la mitad del viaje, pasadas las 5 de la mañana, apareció un mensaje de aviso en la ECAM, la pantalla central de la cabina. Los pilotos revisaron el apartado de combustible en la ECAM y vieron que había un desequilibrio de combustible entre los depósitos de la izquierda y los del ala derecha. Un desequilibrio de combustible es inusual, pero generalmente no es motivo de alarma. Para solucionarlo, los pilotos abrieron la válvula de alimentación, que permitía que el combustible fluyera del tanque del ala izquierda al derecho. Sin embargo, apenas 10 minutos después del desvío de combustible, los pilotos vieron que el panel indicaba que el total combustible de la aeronave había caído por debajo del nivel necesario para llegar a Lisboa. Ahora las cosas empezaban a ponerse serias. Estaban a mitad de camino cruzando el océano y no podían llegar a Europa. En medio del Atlántico, los pilotos no tenían muchas opciones para encontrar aeropuertos de desvío. De hecho, su única opción era un aeropuerto en las Islas Azores, que es una pequeña cadena de islas portuguesas en medio del Atlántico. Pusieron rumbo al aeropuerto de la isla de Terceira y notificaron al control aéreo que estaban desviándose por la escasez de combustible. En ese momento, el avión tenía solo 7 toneladas de combustible. Esto puede parecer mucho, pero es solo un 6% de la capacidad total del combustible de la 330. Además, el nivel seguía cayendo mucho más rápido de lo habitual. Si las lecturas de combustible eran ciertas, la situación de la aeronave era grave. El rápido ritmo de pérdida de combustible mostrado en el panel de instrumentos era totalmente coherente con que hubiera una fuga masiva de combustible. Pero los pilotos dudaban de que hubiera tal fuga. Por un lado, no había pasado nada durante el vuelo que provocaría que el combustible de repente empezase a ser expulsado del avión. No hubo golpes o ruidos, ni graves turbulencias, ni rayos, nada. Además, el consumo de combustible de las 4 primeras horas había sido completamente normal. ¿Cómo podría un nuevo avión como este, una 330, de repente empezar a perder combustible durante la parte más tranquila del vuelo? Segundo, el capitán había pedido a los asistentes de vuelo que comprobasen si había fluidos que saliesen de la parte de las alas o de los motores y no habían encontrado nada. Y finalmente, la tasa de pérdida de combustible era tan grande, literalmente 1 tonelada métrica de combustible cada 5 minutos, que parecía imposible el solo tener 7 toneladas a mitad de camino, en medio del Atlántico. Cada control del combustible hasta ese momento fue completamente normal. Era básicamente tan inconcebible que ambos pilotos concluyeron que lo más probable que las lecturas de combustible fueran erróneas. Pocas fugas en aviones de pasajeros son tan raras como lo fue esta, tanto que de hecho, ninguno de los 2 pilotos tenía formación sobre cómo identificar y tratar este caso. En su formación, existe una lista de comprobación en los pocos casos de fugas. Sin embargo, esta es una copia de la lista de comprobación que los pilotos del vuelo 236 tenían a bordo. Aparte de esto, los pilotos no estaban preparados para enmarcar los problemas que estaban viendo en esta fuga de combustible. Además, ya tenían más o menos la conclusión de que las indicaciones que habían recibido antes sobre el aceite del motor eran probablemente erróneas. En un avión complicado como el A330, los datos erróneos generados por sensores defectuosos no son, ni mucho menos, un hecho inaudito. Así que cuando los pilotos vieron que el nivel de combustible mostraba niveles increíblemente bajos, asumieron que estas indicaciones eran erróneas también. Pero la trágica realidad, por supuesto, era que los pilotos tenían razón al pensar que tanto las indicaciones del aceite del motor y el poco nivel de combustible
estaban relacionadas. Aunque lo que no sabían los pilotos era que el factor común que explica a ambos no era un fallo informático, sino una fuga de combustible en el motor derecho. En el interior del motor número 2, una tubería hidráulica vibrante había rozado la cubierta exterior de una tubería de combustible, rompiéndola y haciendo que el combustible saliera disparado hacia el motor a una velocidad aterradora. Esto había sido la causa, tanto de las indicaciones extrañas del aceite del motor y de las indicaciones de bajo combustible. El fenómeno psicológico conocido como el sesgo de confirmación desempeñó un papel crucial aquí. El modelo mental inicial de la tripulación sobre su situación era que los indicadores del aceite del motor fueron el resultado de un error en los sensores. Construyeron una imagen de la situación en lugar de investigar y buscar pruebas que reforzasen sus argumentos, para confirmarlo o no. Incluso mientras recibían nuevas evidencias que sugerían que podría haber fugas de combustible por su desequilibrio y la rápida pérdida del mismo en los indicadores, los pilotos se olvidaron de dar un paso atrás y reevaluar su hipótesis inicial. Es bien sabido en psicología que en condiciones de estrés y alta carga de trabajo, este fenómeno es especialmente potente. Los pilotos estaban tan ocupados hablando y revisando la lista mantenimiento y de control, y coordinando el desvío de su trayectoria con la tripulación de cabina y con el control de tráfico, que tenían pocas oportunidades de reevaluar su comprensión de la situación. A pesar de haber suministrado combustible del depósito izquierdo al derecho minutos antes, el desequilibrio entre los dos depósitos seguía existiendo. De hecho, el avión estaba perdiendo combustible a un ritmo vertiginoso, pero por las razones que acabamos de mencionar, los pilotos no podían creer que hubiera una fuga de combustible. A pesar del alto nivel de automatización del Airbus A330, no había ninguna advertencia que indicara a los pilotos que había una fuga. La única forma en que podrían determinarlo era controlando el ritmo de pérdida de combustible en cada tanque. Pero por si acaso había una fuga de combustible en el ala derecha, los pilotos encendieron las bombas de combustible del ala derecha y apagaron las del ala izquierda para invertir la dirección de la alimentación cruzada, de modo que el combustible del tanque del ala derecha se utilizaba ahora para alimentar ambos motores. La tripulación se puso de nuevo en contacto con el Centro de Control de Mantenimiento de Air Transat y les informó de las inexplicables indicaciones de bajo nivel de combustible. En ese momento el avión solo tenía 4,8 toneladas de combustible, en lugar de las 17 toneladas que debería tener. Durante su conversación con el control de mantenimiento, la cantidad de combustible siguió descendiendo. Los pilotos consideraron llevar a cabo el procedimiento de fuga de combustible, pero el capitán finalmente decidió no hacerlo, porque el procedimiento requería que descendieran a 20.000 pies. El capitán pensó que, si efectivamente había una fuga de combustible, descender sería una idea terrible, ya que quedarse sin combustible a su altitud actual de 39.000 pies era mucho mejor que quedarse sin combustible justo a 20.000 pies, que era casi la mitad de su altitud actual. En la psicología de la resolución de problemas, la decisión del capitán de no llevar a cabo este procedimiento se explica por un fenómeno conocido como el sesgo de encuadre. En las decisiones en las que hay riesgo, la gente tiende a encuadrar sus opciones en términos de pérdidas y ganancias. El capitán en este caso tenía que elegir entre una pérdida segura, que era descender a 20.000 pies, frente a una pérdida menos probable, pero más desastrosa, que era permanecer a 39.000 pies y no diagnosticar una fuga de combustible. En estas situaciones, la gente tiende a elegir la segunda opción, la más arriesgada. El razonamiento dice que es mejor que ocurra algo terrible, a que ocurra algo moderadamente malo. Pero la duda se disipó minutos más tarde, cuando el motor derecho se incendió. El capitán aplicó inmediatamente el máximo empuje al motor restante y comenzó a descender con un solo motor en funcionamiento. El avión aún podía volar, pero no a 39.000 pies. Mientras tanto, el primer oficial notificó al control de tráfico aéreo que habían perdido un motor y que estaban descendiendo. En ese momento, a la tripulación solo le quedaban 600 kilos de combustible. Todavía estaban a 240 kilómetros del aeropuerto. Finalmente, los pilotos se dieron cuenta de que se encontraban realmente en una situación de vida o muerte. El primer oficial declaró una emergencia al control de tráfico aéreo. Unos minutos más tarde, a 120 kilómetros del aeropuerto, el motor izquierdo se apagó. Uno de los aviones tecnológicamente más sofisticados había quedado reducido a un gigantesco planeador. La pérdida de ambos motores significaba que el avión se había quedado sin energía eléctrica. Un ventilador conocido como turbina de aire de empuje se desplegaba automáticamente debajo del fuselaje del avión. Girando con el viento,
generaba una pequeña cantidad de energía eléctrica que se utilizaba para alimentar los instrumentos del capitán, así como algunos otros sistemas críticos. El capitán tenía la única tarea de alargar el planeo lo máximo posible, con la esperanza de poder llegar al aeropuerto. Las vidas de los 293 pasajeros pendían de un hilo. La cabina de pasajeros se había sumido en la oscuridad. Con la pérdida de energía eléctrica y sin motores, había un silencio espeluznante en el aire. El capitán dijo a los asistentes de vuelo que preparasen a los pasajeros para un amerizaje forzoso en el agua. Esto era básicamente una sentencia de muerte para todos en la noche, sin forma de ver el agua a su encuentro y con las grandes marejadas del océano Atlántico. Un aterrizaje forzoso en el mar desgarraría el fuselaje, y los pasajeros que no murieran por el impacto probablemente se ahogarían, y los pocos que sobrevivieran al impacto inicial pronto sucumbirían a la hipotermia. Así que la elección que se le presentó al capitán Piché entre amerizar en el océano o intentar planear hasta el aeropuerto era una falsa elección. Realmente su única esperanza era planear hasta el aeropuerto, pero en plena noche con más de 100 kilómetros aún por recorrer, no era tarea fácil. El avión estaba descendiendo a 2.000 pies por minuto, y a su altitud actual de 30.000 pies, significaba que no importaba lo que pasara, en 15 minutos el avión estaría en el suelo. Si terminaba en el mar o en la pista, estaba totalmente en manos del capitán Piché. Sin motores para alimentar de aire la cabina, estaba empezando a despresurizarse. Las máscaras de oxígeno cayeron y los pasajeros se apresuraron a ponérselas a tiempo. Los pilotos también se pusieron sus máscaras de oxígeno. Aunque el capitán tenía experiencia en aterrizajes sin motor en aviones de menor tamaño, con el A330, la tarea a la que se enfrentaba no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era de noche, estaba a 100 kilómetros del aeropuerto, y el A330 distaba mucho de ser un planeador perfecto. En el A330, como en todos los aviones de pasajeros, los motores no solo impulsan el avión, sino que también son una fuente de energía eléctrica e hidráulica. La pérdida de ambos motores había provocado que varios sistemas importantes dejaran de funcionar. Para empezar, el avión había perdido 2 de sus 3 sistemas hidráulicos. Estos accionaban el estabilizador en el plano de cola, haciendo más difícil para el capitán controlar el cabeceo del avión. El avión también había perdido la mayor parte de sus alerones del ala, la dirección de la rueda del morro y los inversores de empuje en los motores. En otras palabras, el avión no solo estaba sin potencia del motor, sino que ahora era más difícil de controlar en el aire, y si Piché se las arreglaba para llevarlo a la pista, sería más difícil de dirigir y de detener. En el aeropuerto, el controlador de la torre empezó a encender y apagar las luces de la pista para mostrar a los pilotos dónde estaba el aeropuerto. La tripulación podía verlo desde muy lejos en el horizonte, un solitario punto de luz en el oscuro océano Atlántico. Para mantener el avión en el aire el mayor tiempo posible, el capitán voló el descenso a una velocidad entre la velocidad de planeo recomendada y la velocidad de aviso de pérdida. Si se encontraba a demasiada altitud en la aproximación, podía descender más rápido para perder velocidad, pero si acababa demasiado bajo, no habría forma de recuperar esa altitud. Quería mantener tanta altitud como fuera posible durante el descenso, pero había algunas limitaciones más con las que Piché tenía que lidiar. Tenía que mantener su velocidad por encima de 140 nudos, o la turbina de aire dejaría de generar electricidad. Al mismo tiempo, no podía ir más rápido de 200 nudos, o el tren de aterrizaje no se extendería. Y como planeaba, la única manera de controlar su velocidad era inclinando el morro hacia arriba o hacia abajo. Detrás, los 293 pasajeros se preparaban para amerizar en el océano. Las azafatas les enseñaron a adoptar la posición correcta. La cabina estaba en un silencio sepulcral mientras los minutos pasaban descendiendo. A medida que el capitán se acercaba al aeropuerto, vio que sus intentos de mantener el avión alto habían funcionado, solo que habían funcionado demasiado bien y ahora había un nuevo problema. El avión estaba demasiado alto. Estaba a 8 millas y todavía a 13.000 pies. En una aproximación normal habría estado a unos 3.000 pies. En este punto, si hacía la aproximación, ahora tendría que descender abruptamente, lo que aumentaría su velocidad aerodinámica hasta el punto de hacer imposible el aterrizaje. Así que, dada la falta de potencia de los motores, Piché tuvo que distanciarse un poco de la pista y comenzó un giro de 360 grados para perder altitud. Durante este giro, el primer oficial bajó el tren de aterrizaje y extendió las lamas de la parte delantera de las alas, que proporcionaban una sustentación adicional, que permitía al avión volar más despacio sin producir demasiada resistencia.
Este giro fue una maniobra inquietante, ya que a la mitad, el avión estaba de espaldas al aeropuerto. Finalmente, después de 20 minutos, el capitán niveló las alas mientras la pista volvía a estar a la vista. Sin embargo, todavía estaba alto, y ya no lo suficiente como para hacer otro giro de 360 grados. Debido a esto, a medida que se acercaba al aeropuerto, llevó a cabo una serie de giros, inclinando el avión hacia la izquierda y luego hacia la derecha, en un intento de poner más distancia entre él y la pista. Se enviaron a todos los vehículos de rescate para recibir a la aeronave en la pista. Los bomberos y las ambulancias esperaban en la pista preparándose para el aterrizaje forzoso de una 330. El primer oficial controló cuidadosamente la velocidad del avión, mientras el capitán realizaba la aproximación final sin alerones. Tuvieron que mantener una velocidad mucho mayor de lo normal, unos 200 nudos en comparación con los 145 habituales. Aproximadamente el primer oficial dijo en voz alta las velocidades y altitudes para ayudar al capitán mientras llegaba a su encuentro. Piché tenía una oportunidad para llevar el avión a la pista. Finalmente, el avión golpeó la pista con fuerza y 8 de los 12 neumáticos reventaron. El avión rebotó antes de bajar de nuevo al suelo de nuevo. El avión era extremadamente rápido y sin la mayoría de los alerones de las alas y sin empuje inverso del motor, no estaba frenando. Además, el sistema antideslizamiento no funcionaba, por lo que cuando el capitán pisó los frenos, las ruedas se bloquearon. El enorme avión estaba derrapando por la pista, sus neumáticos se habían desgastado hasta la llanta. Finalmente, después de un aterrizaje chirriante, el avión derrapó hasta detenerse. Las 306 personas a bordo estaban a salvo. El capitán ordenó una evacuación y todos los pasajeros lograron escapar del avión. En unos segundos, se inició un incendio en las ruedas izquierdas del tren principal, pero fueron extinguidas rápidamente por los equipos de bomberos que estaban en posición al encuentro del avión. En un principio, la tripulación fue recibida como héroes, ya que habían realizado con éxito el planeo más largo de un avión de pasajeros en la historia de la aviación, sin pérdida de vidas humanas. Pero pocos días después, se plantearon preguntas acerca de cómo los pilotos acabaron sin combustible sobre el Atlántico. ¿Por qué no confiaron en sus instrumentos, que les indicaban que el combustible estaba bajando mucho más rápido de lo normal? Y que si los pilotos habían llevado a cabo alguno de los escenarios alternativos de fuga de combustible cuando iniciaron el desvío, tanto si era el procedimiento de fuga de combustible, habrían aterrizado con al menos 3,8 toneladas métricas de combustible. El origen de la fuga de combustible. En cuanto a la fuente original de la fuga de combustible, los investigadores encontraron que el mantenimiento se había llevado a cabo en el motor número 2. Poco antes del vuelo, un técnico había sustituido una parte del motor, con una parte que estaba destinada a otra aeronave. Esto había llevado a una línea hidráulica a hacer contacto con un tubo de combustible. La línea hidráulica vibró y presionó contra el tubo de combustible que se rompió, causando una masiva fuga de combustible. Aunque el informe final afirmaba que el hecho de que el piloto no reconociera la fuga de combustible a tiempo contribuyó a que la aeronave se quedara sin combustible, también elogiaba su manejo de la situación una vez que los motores fallaron. He aquí un extracto del informe final. Aproximación y aterrizaje. El manejo de la aeronave por parte del capitán durante el descenso y aterrizaje sin motores fue notable, dado que la situación era estresante, era de noche, había pocos instrumentos disponibles, el control del cabeceo era limitado y nunca había recibido formación para este tipo de perfil de vuelo, continuaba diciendo. El primer oficial proporcionó un apoyo completo y eficaz al capitán durante el descenso y aterrizaje sin motores, con éxito. Un año después del incidente, tanto Piché como Jagger fueron galardonados con el Premio Superior Airmanship por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, en reconocimiento a su extraordinaria habilidad en la ejecución de un aterrizaje sin motor de un Airbus A330. Hasta el día de hoy ostentan el récord del planeo más largo de un avión de pasajeros, en un vuelo de aproximación y aterrizaje.